saludo, bienvenidos a una nueva edición de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios a José Antonio Gómez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y también contertulio de esta casa en diferentes programas. Un saludo, José Antonio. Buenas noches, Gervasio. Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Un saludo, Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bien, de un tema que no se está hablando lo suficiente, dada la gravedad, es, por supuesto, de la incidencia de la subida de precios en los materiales de construcción. Esto está creando un pequeño, yo creo que ya un gran caos en la obra pública española. Se hablaba de paralización de un 20% de la actividad, porque la subida de precios no se contemplaba en los contratos licitados en su día y llevaban directamente a las constructoras a las pérdidas. En otros casos supone un encarecimiento, y digo brutal, a tenor a lo que van a conocer en los próximos minutos con los datos que nos va a dar José Antonio Gómez, de los precios de los materiales. De todo esto, de la incidencia que puede tener incluso en el paro, habría que hablar, no de otras cosas colaterales, porque este es un tema que afecta a dos vías. Por un lado, a la obra pública, pero la repercusión de la obra pública y la obra privada, por supuesto, es en la incidencia del paro. Don José Antonio, vamos con este asunto de las subidas de precios. Usted me mandó una lista, preparando un poco el programa, y voy a dar unos datos. Una subida, por ejemplo, de los materiales bituminosos del 88%, pero a partir de ahí hay una serie de materiales. Háganse usted idea qué subidas, don José Antonio. Sí, bueno, estos ratios de subidas hay que tener en cuenta que son a los últimos índices que se conocen, que son de marzo del 2022. Como el mes de referencia es diciembre del 2020, estamos hablando que en un año y 3 meses los materiales bituminosos han subido su precio, precios que publica el Ministerio mensualmente, en un 88%. Es una barbaridad. Los materiales bituminosos, directamente ligados a los productos como el petróleo, están en toda la obra pública, como todo el mundo se puede imaginar, lo que comúnmente llamamos asfaltos, en las carreteras, en las autovías, en todos los sitios. Pero inmediatamente debajo están los materiales siderúrgicos, los metálicos, que han subido un 65% en ese año y 3 meses. Son cifras espectaculares, las podíamos intuir por todo esto que se está hablando de la inflación, pero la verdad, y muy vinculadas directamente a la fabricación de estos materiales con la energía, claro. Tenemos, por ejemplo, el aluminio un 52%, la madera un 18%, el vidrio un 14%, los materiales cerámicos 41%. Y esto, don José Antonio, que conoce muy bien el funcionamiento de la obra pública, de la obra civil, esto está teniendo consecuencias, leíamos en alguna prensa económica, de parálisis, y otro de serios problemas de ralentización. Y por consiguiente, luego hablaremos con don Aurelio, indirectamente o directamente de paro. Claro, porque hay que tener en cuenta ya no solamente las empresas que contratan directamente con la administración, sino todo ese ramillete de empresas que se llaman subcontratistas, que en definitiva son los que ponen los precios a la empresa principal y que evidentemente son los primeros que sufren estas subidas. Con lo cual se está dando el caso de que las empresas que directamente han contratado, las grandes empresas que han contratado con la administración, ven que sus subcontratas les están aumentando el precio de los materiales y automáticamente no tienen más remedio que repercutir o intentar repercutir ese incremento económico a la administración en contratos que en muchos casos no tienen contemplada esa subida por revisión de precios. Esto puede llegar, usted que habrá hecho muchos presupuestos, me supongo, esto puede llegar, por ejemplo, a un encarecimiento medio de la obra pública de un 25% perfectamente. Estamos hablando de cantidades tremendas. Sí, para que se haga una idea, la referencia, el mes básico del que se está partiendo es diciembre del 2020. Estamos hablando que ha pasado todo un 2021 y estamos
a mediados del 2022. No se sabe muy bien cómo van a dispararse los precios desde marzo, que conocemos el último y que además es provisional, porque realmente índices definitivos solo hay a diciembre del 2021, es decir, 12 meses desde que se estableció la referencia del 2020. No sabemos qué va a pasar durante este 2022, pero no hace falta ser un sabio para entender que los precios se van a disparar aún más y podemos llegar a cifras muy superiores a ese 25%, Gervasio, que comentabas. Esto es lo que supone a nivel público, con paradas, hablaremos ahora del paro, pero vamos a poner un ejemplo para usted, señora, que nos está escuchando, o a usted que dice, quiero hacer una obra en el baño. Por ejemplo, es decir, pues si hace un año tenía un precio, ahora va a tener en torno a un 41%, porque los materiales cerámicos es un 41%. Una ley, el cobre, que también tiene que ponerse, las cañerías, el vidrio. Es decir, estamos hablando de un encarecimiento medio insoportable para las propias familias. Don Aurelio, esto nos lleva directamente a la ralentización de la economía y al paro. Sí, vamos, de eso no cabe duda, ¿no? Yo creo que la situación actual rompe todos los equilibrios, es decir, estábamos haciendo planes, proyectos, presupuestos y demás, y todo esto pues se ha ido al garete con las nuevas subidas de precios, porque los presupuestos no se pueden estirar de una manera ilimitada, ¿no? Yo estaba viendo los precios que nos da aquí José Antonio y las subidas que hay, efectivamente, algunos casi se ha doblado, ¿no? El asfalto, el alquitrán, sí, que se utiliza en las carreteras y en las calles, pues esto casi se ha doblado de precio. Yo supongo, yo no sé la incidencia que, por ejemplo, estos materiales, ya luego nos lo comentará él, la incidencia que, por ejemplo, este material, que es el que más ha subido, que se ha puesto en casi un 90% de subida, la incidencia que puede tener en toda la obra de un ayuntamiento, porque la idea que uno tiene es que quizás lo que más hacen los ayuntamientos es asfaltar, y los gobiernos, carreteras, autopistas. La incidencia que eso tiene, pero claro, luego vemos también el hierro, el aluminio, todos los demás materiales, pues van en la misma dirección. Así es que yo supongo que toda esta obra pública, pues efectivamente se tiene que ralentizar, pues por necesidades evidentes, ¿no? De que no hay dinero para pagar toda esta obra. La incidencia sobre el empleo, pues también, porque la obra pública es la que más empleo genera. Cuando para la obra pública, el paro aumenta de una manera también exponencial, ¿no? Así que yo supongo que todo esto pues va a tener mucha incidencia en el paro, va a tener incidencia en la economía en general, y no sé qué proyectos tienen respecto a esto ni qué van a hacer pues las instituciones, los organismos públicos, pues para resolverlo, o para, en fin, si piensan parar, reducir la obra, cómo se pondrán de acuerdo con las empresas que han hecho ya licitaciones o que han conseguido concursos a unos determinados precios. En fin, esto ahora pues nos lo puede comentar. Y esto además, don José Antonio, se produce un efecto psicológico muy curioso, es que el propio empresario ya lima también de su margen para tratar de ayudar. Pero es decir, se está perdiendo, va a perder rentabilidad la propia empresa. No digo que vaya a entrar en pérdidas porque el empresario intentará que no sea así, pero va a limar de su pequeño margen, y esto lo que va a hacer es que puedes ver que los próximos concursos tengan que tener salvaguardas muy seguras, porque si no pueden quedar, don José Antonio, desiertos. Sí, bueno, la verdad es que las grandes constructoras que forman el SEOPAM ya hablaron con el Estado hace unos meses, viendo venir este gran incremento de precios. El Estado sacó una orden, un Real Decreto, por el cual efectivamente, excepcionalmente, se abría la espita a que esas grandes obras pudieran tener revisión de precios, a pesar de que originalmente en los contratos con el Estado no se contemplase así. Luego las comunidades autónomas han copiado, digamos, este mismo decreto a nivel regional, y además recientemente han abierto también la puerta para que los ayuntamientos que así lo consideren o estimen, en sus obras municipales tengan también esa facultad legal de esa revisión. Como decía Aurelio, la verdad es que el material bituminoso no es especialmente el que más redunda en las obras municipales,
porque bueno, hay otro tipo de materiales, las baldosas, los bordillos, el mobiliario urbano, bancos, luminarias, etcétera, sí que redunda muchísimo en las grandes obras del Estado y en muchas obras regionales, pero por ejemplo en este listado no está contemplado algo muy importante, que son, y que todo el mundo lo sufre cuando llena el depósito de gasolina de su coche, que son los combustibles. Sí. El combustible, el petróleo. Por eso los materiales bituminosos tienen infinitamente, o sea, directamente que ver con el petróleo. Cada vez que llenamos nosotros la gasolina, el depósito de nuestro coche, bueno, todos hemos visto que ha subido va a subir a 2 euros enseguida el litro. Eso va a significar que los famosos 20 céntimos que parece que nos quiere regalar el señor Sánchez no son tales, sino que él los va previamente a recuperar por impuestos, con lo cual en el fondo te está dando el mismo dinero que él está recabando en esa subida de combustibles. Y yo quería poner el énfasis en que todo esto, ¿por qué está subiendo así? ¿Está subiendo por la guerra de Ucrania? En parte solamente. Vamos la guerra de Ucrania, muy interesante. Claro, Antonio, porque al final vamos es el a la coste de la segunda, energía. porque yo creo que va a ir unido al siguiente tema que vamos a comentar, si le parece bien, Perfecto. salvo que quiera clarificar algo don Aurelio o alguna pregunta directa a don José Antonio, porque vamos a entrar en este tema, pero ya desde otra vertiente. No, solamente que efectivamente este incremento de precios y esta revisión de las obras que se hacen a las empresas mediante esos decretos, que vamos a ver qué repercusión tiene en los impuestos de la gente, porque la gente está hasta el cuello en este momento, y hoy hablar de un incremento de los impuestos, pues porque las obras nos cuestan más caras, a lo mejor lo que tiene que empezar a hacer la administración es ser más austera y hacer lo que se puede hacer, y lo que no se puede hacer, como nos pasa a nosotros en nuestras casas y en nuestras familias, aquello que no podemos hacer, pues no lo hacemos, ¿no? A no ser que sea absolutamente imprescindible. Bueno, nada más. No quiero ser radical y voy a intentar no serlo, pero a veces uno tiene que decir las verdades que cree que son así, lo que cree uno desde el fondo del corazón, porque yo creo que este es uno de los problemas que tenemos hoy en los medios de comunicación y en la sociedad, que se habla desde el interés propio y si no desde la mentira, que es mucho más grave. Es decir, aquí se está hablando de la guerra de Putin, pero yo les exhorto a que cojan los medios de comunicación de hace 4 meses y decían, no, vamos a bloquear a Rusia esto, vamos a bloquear a la OTAN, nada, la vamos a arruinar. En 2 meses, señor Borrell, la vamos a dejar, bueno, que no van a poder, van a levantar la bandera de la paz. Bien, esto no ha sido por la guerra de Putin. No nos mientan, señores dirigentes. Esto ha sido una desvergüenza y un error de cálculo de la Unión Europea, que está dirigida por la peor clase política de los últimos 40 años desde la historia, desde la incompetencia, porque va a haber otro affair sobre el asunto de las vacunas depositadas y todo lo que está saliendo, y que debieran de abrirse tribunales especiales para llevar a muchos de ellos ante los tribunales. Ahora nos encontramos con el decreto que se quiere cortar la luz a los comercios por las noches, etcétera, etcétera. Y dice que esto es un ahorro. Y el que no lo haga es insolidario, decía la señora ministra de Defensa, y no se pone roja. Vamos a ver. Los que son insolidarios son los señores de Bruselas, dirigentes que cobran, muchos de ellos, del pie de 20.000 euros por mes, que van en jets, o el gobierno de España, que tiene 22 ministerios, que aumenta el gasto general de manera brutal, un presidente del gobierno que para ir de la Moncloa a Torrejón utiliza el Super Puma, que va a todos los sitios, incluso a Valladolid, en un Falcon, y ahora piden a los ciudadanos, como se intentó con la crisis del COVID, cerrar, ahora es cerrar, no, ahora es la tristeza por las noches, pueden ser incluso que la delincuencia, la actuación de los aluniceros, en definitiva, decretos creados sin ningún tipo de estudio. Esto recuerdan, porque hay que recordar a la gente cuando hablaban, no, nosotros actuamos lo que dice el comité de expertos, y luego no se ha metido en la cárcel a nadie porque el comité no existía. Pero pasa lo mismo
con el comité de expertos que no existe sobre el uso de mascarillas en lugares y el estudio realizado por ingenieros aeronáuticos que demuestran su peligrosidad incluso para la salud en algunos momentos. Entonces aquí no se trata de ideas políticas, así se trata de un control social y de un control sobre la sociedad, que es realmente peligroso, y de decisiones descabelladas. Yo digo que el gobierno de España tiene su responsabilidad, pero la culpa principal está en Bruselas. Yo no quiero salvar al señor Sánchez de ninguna. Es decir, de la incompetencia máxima de Bruselas, que puede llevar a un organismo fundamental como es la Unión Europea, que tan buenos servicios ha prestado, a una situación de crisis. Dicho esto, entramos precisamente por donde quería ir don José Antonio, creo que sirvo la bola, y luego ya, pero tenía que comentar esto, porque estos preámbulos es recordar, como vivimos a tanta velocidad, los antecedentes y romper la mentira, que es ahora el lenguaje que se lleva. Don José Antonio. Sí, bueno, decíamos, ¿no?, que en el fondo aquí hay una crisis de balance de energía en el país. Lo que ha hecho la guerra, la triste guerra de Ucrania, es poner de relieve que efectivamente demandábamos una serie de materias para producir esa energía en toda Europa, pero especialmente en España, que es un país que no tiene, por ejemplo, pues como pueden tener otros recursos petrolíferos, ¿no? A mí me gustaría que la gente reflexionase sobre que cuando un balance está haciendo aguas, una de dos, o estamos consumiendo mucho o es que producimos poco, ¿no? En este caso, el consumo energético que tiene España es el que es, y además la industria, sobre todo la industria, lo demanda. No se arregla quitándonos corbatas, pero sobre todo en lo que hay que incidir es cómo hacemos para producir España más energía, ser más autosuficientes. Hubo unos años en los que las renovables parece que se pusieron, ahora mismo se produce el 25% de la energía en nuestro país con las renovables. Hay gente que critica, no critica la eólica. La energía nuclear creo que se merece un serio debate en nuestro país. Hay que pensar que en España solo hay funcionando 7 reactores nucleares, en Francia hoy están funcionando 27 reactores nucleares. Ni son más listos ni son más tontos que nosotros los franceses, pero lo cierto es que tienen una cobertura de producción en energía nuclear de la que España carece. España es el 20%, o sea, es decir, 1 de cada 5 partes de energía la producimos con nuestras nucleares. Creo que la energía nuclear hay que darle una vuelta, es mucho más seguro de que la gente puede... Yo recuerdo de niño esas pegatinas de nuclear no gracias y nos quedamos ahí en el año 80 y han pasado 40 años. Entonces hay que volver primero a educar a la gente en lo que es una energía segura y limpia, como puede ser la energía nuclear, y luego están las de ciclo combinado, que para que la gente nos entienda no deja de ser calentar agua para producir vapor, que antes la calentábamos quemando carbón y ahora realmente quemamos gas. Porque, bueno, luego se podría hablar mucho del castillo. Don Aurelio, ya te no, yo creo que sí, que ha hecho José Antonio un análisis muy realista de la situación, de cómo estamos en relación con la energía en este país. Pero además es que esto no es nuevo, venimos hablando hace muchos años. Yo ya recuerdo aquellas tertulias sobre... Perdón, don Aurelio, el tema del decreto es interesante, no le quiero quitar su idea. Sí, bueno, vamos un poco en la misma dirección, ¿no? En las medidas que se toman a veces ya cuando las cosas, medidas que no van a resolver nada y que se toman pues a trancas y barrancas, perdón, en contra de las ideas y de las necesidades de la gente. Aquí en España tenemos un problema y es que se describen muy bien los problemas, o sea, no hay energía, necesitamos producir más energía, hace falta el mix energético, las nucleares y todo esto, pero ahí tenemos a los políticos ensimismados y que no toman ninguna medida para resolver estos problemas. Y hay una enorme impotencia de la gente, que estamos viendo los problemas, que estamos hablando de los problemas, los describimos, pero usted ve una inacción absoluta en los políticos. Lo único que dicen, pues sí, efectivamente, eso que usted dice es cierto, pero no hacen nada por resolverlo. Ahora mismo, pues ya vemos las nucleares que hay, están algunas a punto, ya tienen el tiempo contado de existencia y... Cuando todo el mundo está de acuerdo, incluso en Europa se ha dicho y han declarado como verdes, bueno, es una manera de querer cambiar los nombres para cambiar las situaciones, con el nombre solo no se cambia nada, pero bueno, han declarado como verde también la energía nuclear,
Bueno, pues ya España debería, yo creo que aferrarse a esa idea y cambiar sus criterios y sus políticas en relación con la energía nuclear y empezar a hacer o imitar al menos en esto, en lo que están haciendo Francia, con pequeñas nucleares que están poniendo en marcha, porque el problema de la energía no va a ir a mejor. O sea, este es un problema que padecemos ya histórico. Porque no se quiere abordar de fondo. Claro, es porque no se quiere abordar en España. Voy a contar algunos datos que me enteré. Tendríamos grandes. Entonces, lo del decreto, pues yo creo que es una cortina de humo, está en la línea de todos estos decretos que este gobierno está lanzando, que tiene mucho que ver con la vocación totalitaria de este gobierno, que se están metiendo en la vida incluso más íntima de las personas, apropiándose prácticamente de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto está en la misma idea. ¿Qué ha pasado? Pues se han encontrado que empieza Madrid, que además se le han echado encima, incluso el presidente del gobierno regional de Cantabria se ha echado encima de Ayuso. Al mismo tiempo mantiene un silencio ante una postura similar del gobierno vasco y callan absolutamente, pero bueno, había que lanzarse contra una líder como es la presidenta de Madrid, que a la hora de tomar medidas está teniendo muy en cuenta los criterios de la ciudadanía. Entonces el decreto pues esto no va a servir absolutamente para nada. Luego creo que es cierto que es muy negativo hoy ver una ciudad apagada a las 10 de la tarde, y luego es además meterse en algo que ya la gente tiene asumido. Vamos a ver, ¿quién hoy al precio que tiene la energía está en la idea de derrochar energía? Pues todo el mundo está buscando la manera de ahorrar. Y que ahora no salga Sánchez, que está utilizando, como bien decía usted, estos elementos de transporte del Estado, como es el Falcon o como es el helicóptero, casi para ir a la barbacoa de un vecino, pues todo esto me parece absolutamente ridículo y obsceno. Mire, el viernes tuve la suerte, por circunstancias no viene al caso, de estar almorzando, comer con un minero jubilado, pero minero, era un cargo dentro de la mina, pero de los que estaba abajo, en Asturias, donde hay reservas de miles de toneladas que se cerraron allí por el tema del cambio. Y claro, vemos, la conversación salió por cómo Alemania está pues poniendo todas las centrales térmicas que las tenía preparadas para una emergencia en marcha. Y dice, España tiene carbón para muchísimos años. Otra cosa es que fuera. Dice, pero un caso desde la época, y esto tiene culpa el Partido Popular, esta gente irresponsable, ¿sabe lo que hizo con las minas? En vez de tener una serie de minas con grandes vetas de material en estado de conservación como reserva estratégica, porque ahí está el material, las inundaron de agua. Después de mí, el desastre. Es decir, estamos dirigidos por incompetentes, históricamente en este país. Cuando me lo contaba, y hablamos de este asunto ahora, viendo la realidad, o cómo se pone en marcha la central térmica de Aspontes, que había gastado millones de euros para que con el carbón prácticamente no se contaminara, lo había gastado hace 8 años. Es decir, no es que crean ustedes que ahora las térmicas ahora son como las de hace 40 años, tienen unos sistemas que recogen los humos y que prácticamente, etcétera. Esto es un escándalo de que éticamente yo creo que el administrar mal tendría que tomar decisiones de este tipo, debieran de tener unas consecuencias judiciales. Y esto es histórico, no es de este gobierno, también del señor Piqué en su momento y de los gobiernos del PSOE a continuación. Se pagaron cantidades tremendas siguiendo las directrices de la Unión Europea para que los mineros se jubilaran, pero se podían haber dejado las minas que tienen gran cantidad de reservas para ahora salir de este estado de emergencia sin ningún problema estratégico, aunque nos salga un poco más caro la producción. Es decir, todo es decisiones, todas son decisiones tomadas en un despacho y por personas que no estudian, no conocen los problemas y solo miran en otros negocios. Don José Antonio, esta idea de la inundación, no sé si usted sabía de las minas, sí. Estaba yo con estos amigos y me dejó blanco, porque este hombre me va a más pasar documentación al respecto y me dice, un auténtico escándalo.
Yo viví 2 años y medio en Asturias, a comienzos de este siglo XXI. El carbón, en un momento determinado, en toda Europa se demonizó. Y en España especialmente, por un motivo, porque llega un momento en que en España es infinitamente más barato comprar un carbón a cielo abierto polaco, por ejemplo, o de Sudáfrica, que extraerlo de León, de Asturias, etcétera. Se demonizó el carbón y yo pensé para mí, de forma inocente, bueno, eso es que vamos a suplirlo con otro tipo de energías limpias, renovables, verdes, y de repente uno ve que donde antes se quemaba carbón, luego se quema gas, y tú te preguntas, el daño será algo menor, pero al final la emisión de CO2 a la atmósfera no puede ser muy distinto quemando gas o quemando carbón. Desconozco mucho el mundo del carbón, pero lo cierto es que en un momento determinado se cerró con un coste que los ciudadanos no saben, pero que existe en España y que no tiene vuelta atrás. El carbón no pero vamos a entender que la decisión en aquel momento está bien, pero lo de inundar para que no hubiera final, es decir, porque había que haber dejado lo que hace Estados Unidos, que eso lo hace muy bien en carbón, en petróleo, lo que se llama reservas estratégicas. Sin duda. Tengo 3, 4 minas importantes, las tengo en estado de revisión, que eso cuesta muy poco, y si hay que volver al trabajo, al Tajo, se vuelve, no las inundo y las destrozo. Tierra quemada, ¿no? Tierra quemada. Ya lo inventó Napoleón. Don Aurelio, ¿qué le parece estos datos? No, que es cierto, ¿no? Que son medidas que se han tomado prácticamente sin análisis, sin estudios y sin personas competentes y con una visión, que es algo que debiera existir en todo dirigente, una visión del futuro, qué es lo que puede pasar, ¿no? Prever el futuro yo creo que es una de las funciones fundamentales y para eso tiene que haber gente competente. Cuando es el amiguismo lo que motiva los nombramientos y todo esto, pues tenemos estas consecuencias. Los partidos políticos que representan poco más del 1% de la sociedad española, de ahí tiene que salir toda la inteligencia para gobernar un país y este es el gran fracaso que tenemos en ese país, porque los independientes tienen muy poco que hacer. Por brillantes que sean, por buenos gestores que sean, pocas veces les verás tomando decisiones, sino que serán, pues bueno, los tendrán ahí como buenos gestores y demás, pero nada más. Por ejemplo, yo ahora, y hoy que tenemos aquí yo creo el privilegio de tener a José Antonio, pues es hablar, porque ahora está habiendo muchos problemas de vivienda, está con los ocupas, los desahucios, todos estos problemas. Pero claro, usted analiza el reparto de la vivienda, la relación de la vivienda pública con la vivienda privada y se encuentra que es infinitamente, puede ser pues una 10ª parte de la que hay en países limítrofes, ¿no? En Francia y demás. Aquí tenemos, yo no sé si estaremos en el 2 o el 3% de vivienda pública, la que en Francia pues a lo mejor tenemos el 20 o el 25%, porque son países que socialmente consideran que la vivienda es fundamental para que las familias mínimamente organizadas tengan un sitio donde vivir. Esto en España no se contempla, pero además es que ni siquiera está en la idea de los políticos. Cuando tenemos gestores, que yo estoy seguro que es una de las máximas preocupaciones de José Antonio, pero posiblemente ni siquiera le pregunten qué hay que hacer para promover la vivienda social para ir aproximándonos a los países de nuestro entorno. Probablemente ni se lo pregunten, cuando posiblemente, además por la honestidad que le caracteriza, daría unos datos y unas cifras y además tiene capacidad de gestión, pues yo creo que lo bordaría, ¿no? Entonces no sé si hay esa preocupación en la administración de la vivienda social. Perdone, don Gervasio, que haya sacado esto. No, bien. Como no tenemos don José Antonio, a José Antonio aquí, yo creo que debiera venir más. Además que viene mensualmente a esta casa y que en otros programas habla de la sociedad. Y es un problema candente, porque tenemos que lo de los ocupas se está extendiendo como una plaga. Bien, queríamos, no nos queda, puede rematar y un minuto, José Antonio. Bueno, yo sobre la vivienda social, por distinguirla de la vivienda que llamamos protegida, de precio asequible, la vivienda social lo que requiere es mucho dinero encima de la mesa. La administración tiene que reservar una parte que no se está reservando para poner encima de la mesa ese dinero público y al final hacer como Francia y otros países, Holanda por ejemplo, no digo nada, Alemania, Finlandia, que ponen un porcentaje muy importante del presupuesto anual encima de la mesa para construir esa vivienda social que es en alquiler puro, sin opciones de compra, poco que ver con la vivienda
protegida, asequible, que hacemos desde la SVS, pero que es muy importante y cada vez los políticos se van a dar más cuenta de que van a tener que construir mucha más vivienda social en España. Bueno, pues les hemos contado todo este tema económico y las consecuencias, además hay coincidencia que no estaba absolutamente preparada, ¿no? En la guerra de Putin, sí, la empezó Putin, ¿no? Es la guerra de Putin, de Biden, y el tiro en el pie, por no decir en otro sitio, de los señores de la Unión Europea. Por cierto, el señor Borrell, que está... ahora está en Asia, en una reunión con asiática, no sabe ni lo que dice, ni lo que hace, porque aquí hay que empezar a mirar a Bruselas, que es donde está ya, empieza a estar el problema, a qué obedecen, a quién no obedecen estos europarlamentarios, a qué defensa de la libertad hacen estos señores, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dejen engañar, por favor, ¿eh? Esto no es la guerra de Putin, es los intereses de Estados Unidos y creían de la Unión Europea como comparsa y que nos han metido sin estar preparados en una serie de problemas que vamos a ver cómo salimos. Igual salimos, y no hay mal que por bien no venga, echando a la calle a toda esta clase política que está en Bruselas. No sería poco que en cada país una regeneración, no lo estoy hablando de forma ilegal, porque la verdad es que la señora esta por von der Leyen es uno de los desastres mayores, una de las plagas. Esta señora que dice que es cristiano-demócrata y se parece menos a un cristiano-demócrata, que puede ser cualquier cosa menos cristiano-demócrata. Don José Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes hasta la semana que viene. Paz y bien.